La Organización Administrativa de Recursos Humanos, el 31 de agosto del 2015, por unanimidad de todos los miembros, dictaminó favorablemente ratificar la propuesta. El contenido resolutivo de la propuesta, ¿lo leemos o creen que sería toda la moción? ¿Desea que sea toda la moción o la parte resolutiva? La parte resolutiva, que objeto de votación es que se comiencen los trámites para instituir una unidad administrativa u órgano complementario que, según el artículo 66 de la Ley 8 de 2015 de 1 de abril de Caminos Insulares, permita cumplir con los preceptos de la Ley 19 de 2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en tiempo y forma, así como lo dispuesto en el artículo 95 y siguiente de la citada Ley de Caminos Insulares en relación con la información y transparencia o en su caso de la Oficina de Información que recoge el artículo 130 del Real Decreto 2568/36 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del orden jurídico de la entidad local en relación con el 89.1 de la Ley 7/85 reguladora de la base de régimen local, a la que pueda otorgarse las responsabilidades de transparencia. Y dos, que se inicien los trámites oportunos para la puesta en marcha de un portal de transparencia propia y o sede electrónica propia, así como la inserción de la información pertinente en la actual dirección web de la corporación, siguiendo lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 8/2015 de 1 de abril de Caminos Insulares. Tiene la palabra el proponente de la moción, si quiere recabar algún aspecto que pudiera guiar las intervenciones posteriores. Sí, muchas gracias por darme la palabra. Esta moción fue presentada, quiero que declare que constancia fue presentada el día 30 de junio. Podemos desde el primer momento manifestó su compromiso por la transparencia en la gestión pública, en las instituciones públicas, sobre todo como mecanismo para que la ciudadanía se sienta partícipe de la gestión que se realiza con sus fondos y al final con el dinero de todos, y que las corporaciones, las instituciones puedan estar fiscalizadas no solo por la oposición, cuando lo puedan ser, sino por los ciudadanos que puedan emitir un juicio atendiendo a la información que tienen en su poder, ¿no? Por otra parte, quería puntualizar que la predisposición respecto al portal de transparencia no solo del Partido Popular, sino del Partido Podemos y de Nueva Canaria, miembros del grupo mixto, ¿no? Sobre esta cuestión, la moción también fue presentada no solo por el compromiso de las instituciones con la transparencia y con el servicio a la ciudadanía para una mayor y mejor fiscalización por parte del ciudadano, sino para el cumplimiento también de la legislación en proceso de vigencia, como es la ley misma de cabildos insulares, que entra en vigor la parte referida a la transparencia el 14 de octubre y que si no se acomete un trabajo rápido antes de esa fecha, estaríamos incumpliendo simplemente la ley misma de transparencia, ¿no? Sobre todo atendiendo a que la propia página web del Cabildo Insular del Hierro no es que sea la mejor de Canarias, no sé si me explico. Mejorar sobre todo esa condición del Cabildo como una de las más opacas a nivel nacional es una condición, es un requisito de todos los representantes públicos para poder dirigirse a la ciudadanía con respeto, ¿no? Simplemente también agradecer obviamente el inicio de esos trámites, el punto 2, por parte del equipo de gobierno de la puesta en marcha del portal de transparencia propio y sede electrónica propia. Obviamente fue presentada el 30 de junio, pero al final traemos aquí una propuesta de convenio. Obviamente aplaudimos si es una cosa, si es algo bueno, bueno es. Y simplemente dejar constancia de que el 30 de junio se presentó por Podemos esta moción y que hoy debatimos, traemos al Pleno, y que agradezco la voluntad de todos los grupos políticos de suscribirla. Muchas gracias. Aplaudimos sin duda esta iniciativa y ciertamente cuando nosotros decimos que la aplaudimos es porque estamos de acuerdo y vemos que es absolutamente oportuna. Cuando se dice que el Cabildo Insular del Hierro está en los últimos lugares de transparencia, cosa que es cierto, y cuando yo digo que además de la voluntad política hay que tener los recursos y los medios y la voluntad financiera, me refiero precisamente a la circunstancia actual. No hay nada de lo que nosotros hayamos escondido, nada que nosotros no hayamos puesto a disposición de la ciudadanía cuando venían
a pedirlo, pero es verdad que nuestra página web no funcionaba adecuadamente. Y los parámetros en los que se mide la transparencia de las administraciones, pues no tiene que ver con que venga alguien y que un recurso lo vea, tiene que ver con si está convenientemente ubicada y de qué forma en la página web. Por lo tanto, la falta, o sea, esos lugares últimos que ocupamos en transparencia no son por voluntad política de no ser transparentes, son simple y llanamente por, en su momento, falta de recursos. Y quiero decir además que el director general de transparencia y la persona que llevaba eso con el Gobierno de Canarias tuvieron 2 jornadas de formación en transparencia en esta misma sala, iniciando una propuesta que después se concretó de aquella manera, no muy positivamente en el resto de las administraciones canarias, y que nos proponía determinados mecanismos y determinadas herramientas, de tal forma que nosotros estamos esperando que eso se concretara. Efectivamente, después vino la propuesta de la Federación Española de Municipios de Provincias. En ese momento era yo presidente de la FECAI, como presidente cabildo que le corresponde al Hierro, y los presidentes de la FECAI, en sesión celebrada en Tenerife, acordamos darnos un tiempo para estudiar si el mecanismo de la FECAI era adecuado o no era adecuado. Y vimos en ese estudio, y mientras tanto pues, vinieron las elecciones de mayo. Por lo tanto, quiero dejar claro la apuesta del Partido Socialista por la transparencia, y que el hecho de que en este momento esta administración ocupe el lugar que ocupa no es porque nosotros no hayamos querido ser transparentes, sino no voy a reproducir la situación económico-financiera que generó los episodios sismovolcánicos, la erupción volcánica y los episodios sismovolcánicos posteriores. Por lo tanto, aplaudo esta iniciativa de Podemos, que ha conducido, que ha llevado a que el actual equipo de gobierno presente esta cuestión y se adhiera a esta propuesta gratuita que da la Federación Española de Municipios de Provincia. Estamos absolutamente a favor de la transparencia, por eso hemos votado a favor de la transparencia. Partiendo de la premisa de que efectivamente, yo creo que todos los que estamos aquí sentados estamos a favor de la transparencia y de que el ciudadano sepa en todo momento cuáles son los mecanismos, los cauces y cómo funcionan las administraciones. Yo creo que esto se ha traído porque es un mandato que tenemos que cumplir, la ley de transparencia. Por lo tanto, no es del PSOE, ni es de Podemos, ni es del PP, ni es de HI, es de un imperativo que tenemos que cumplir, y creo con lo que todos estamos de acuerdo en cumplir. Ya se ha dicho aquí, y con razón, es verdad, yo creo que necesita recursos, necesita tiempo, dinero. Aquí hemos muchas veces luchado, y en el anterior punto comentaba la presidenta en cuanto al hecho de la transparencia, tanto en los portales como en la información. En años pasados, muchas veces los propios consejeros no llegábamos a toda la información que se pudiera manejar en este cabildo, pues por falta de personal, por falta de medios para que se nos hiciera llegar esa información en ocasiones. Y se hacía manifiesto en los plenos que había circunstancias, el personal del caso, se pedía información en demasía, había que traer expedientes y no se daba. Yo debe ser que siempre he pensado y sé que la gente tiene buena voluntad y de que efectivamente es así. No tenemos ni los recursos, ni los medios, ni el dinero. No significa que querramos o hayamos querido ser oscuros. Simplemente, pues algunas veces el día a día nos va comiendo los tiempos, nos va comiendo las cosas que tienen que hacer, y el personal es el que es, y el dinero es el que es, y va priorizando cosas. No obstante, repito, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la ley de transparencia y hay que cumplirla con todos los medios y con toda la eficacia que se necesita. Muchas gracias. Por parte de la Comisión del Presidente. Sí, Presidenta. En este caso, manifestar al portavoz, en este caso de Podemos, y darle la gracia por su preocupación al haber presentado esta moción, como él bien ha recalcado, el 30 de junio, una vez tomó posesión, pues predispuso que efectivamente algo que tenemos que cumplir por ley, pues él quedase constancia y quedase reflejado. También es verdad que al igual que su interés es el interés de esta corporación, y por eso se ha traído el punto anterior, este acuerdo de adhesión. En ningún momento hemos hablado de
oscuros ni de que aquí se haya intentado ocultar información, simplemente hemos dicho que hemos estado a la cola porque es verdad pues que ya sean unos parámetros u otros los que se miden por la ley de transparencia, estamos a la cola y necesitamos salir de esos números y ponernos en marcha porque la ley está ahí, la ley la tenemos que cumplir y cada vez los plazos se estrechan más. Efectivamente se ha venido trabajando en distintas cuestiones para poner en marcha un portal de transparencia sin ningún éxito, pues quizás porque las reuniones que se han mantenido hasta el momento no han sido lo productivas que se esperaban, porque quizás la primera idea que se tenía de contratar una empresa externa para llevar un portal de transparencia a costo mínimo, al final simplemente era un engaño porque salía más caro a la larga. Por diversas razones, lo que está claro es que nos pasaba el tiempo, que teníamos que ponernos en marcha y que hoy se ha traído aquí, en el punto de anterior, un acuerdo de adhesión y hoy hubo una moción del compañero de Podemos con el fin de dar cumplimiento al mandato que nos establece la ley y con el fin de salir de la cola de la oscuridad de la transparencia. No, muchas gracias. Por nuestra parte, decir al respecto que efectivamente, señora Amado, y le agradecemos por lo que es la línea que hoy está manifestando el Cabildo del Hierro de adherirse al portal como primera medida y un seguimiento de ese portal con la información que el ciudadano tiene que tener de primera mano, pero sin matizar que evidentemente si bien la iniciativa fue del 30 de junio, también recordarle, y además la prevalente que estamos aprobando en el primer pleno ordinario después del periodo de vacaciones, que la ley asignó el mes de agosto para pleno ordinario y las mociones se tienen que incluir en los plenos ordinarios, se tratan en los plenos ordinarios. Las sesiones que hemos aprobado siempre han sido de carácter extraordinario, de Constitución, concretamente 3 sesiones extraordinarias de Constitución, de todos los órganos, los representantes, las competencias, que lo tienen cada uno de los órganos. Y hoy estamos en el primer pleno ordinario, donde estamos abordando ya temas de mociones. Y como verá, está incluido en el orden del día su moción, pero también se le está intentando dar cumplido y exacto respuesta a todas y cada una de las peticiones de información que nos está pidiendo. Créanme que no le doy ni exento de esfuerzo, pero sí, por lo menos, y usted lo sabe, sí, por lo menos intentando, que además de cara al trabajo, que me consta es algo por su parte y yo le agradezco, pues intentando que sea lo más cómodo posible, siendo conocedora que no es el mejor escenario y en las condiciones en que tratamos a un compañero, porque es esta sala la única que tenemos para disposición de los señores consejeros, pero que ojalá con el tiempo y con el desahogo podamos todos funcionar de una forma más, digamos, acorde a las necesidades que el trabajo que están desarrollando y que además yo particularmente la aplaudo. Pero sí quería matizar esto, que no se ha dejado pasar 2 meses porque no había voluntad por parte del grupo de gobierno por no traerla, sino porque había imposibilidad material por desarrollo legislativo de poder trabajar. Por lo tanto, le aplaudimos una vez más que la iniciativa vaya acorde a las necesidades que tiene esta corporación de cumplir con los extremos legales, en este caso con el extremo legal, que tenemos que dar justificada respuesta y a lo mejor primar, en vez de pagar el desarrollo de más web de carácter turístico, deportivo, que después no tiene contenido, pero sí tiene unos gastos mensuales de mantenimiento de una página que no tiene información, sino puntual de un evento, para el primado por tener el portal de la transparencia. En ese sentido, pues ahora se está haciendo la cosa al revés, se va a primar por el portal de la transparencia, pues iremos a demás. Muchas gracias. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda aprobada. Pasamos al punto número 16, Educación, Juventud, Cultura, Patrimonio y Deporte, propuesta de denominación del campo